Vamos a hablar con William Castillo. Venís llegando de Ginebra, ¿no? Sí, hace unos días estuvimos allá en lo que llama la ONU, el informe sobre derechos humanos en el área civil y política. Nosotros nos tocó exponer los logros de Venezuela en materia de libertad de expresión. ¿Qué tantas pudimos presentar, William? Te hemos tenido acá hablando, por ejemplo, de inversión en eso que yo comentaba, ¿no? Parece que en algunos países que hablan mucho de libertad de expresión, de libertad en redes sociales, la cosa no es tan fácil, y Venezuela, que se juega otro tipo de cartas, siempre señalada, siempre criticada. Esta es la dictadura más extraña del mundo, ya lo hemos hablado varias veces. ¿Qué presentamos nosotros en Ginebra? Sí, fíjate, pero un comentario por lo que tú decías. Venezuela ya tiene más de 3.000 sitios de conexión gratuita, Wi-Fi, pues lo que llaman Wi-Fi, conexiones inalámbricas, que además no tienen límite. En todos los países del mundo, cuando uno viaja se da cuenta que llega a un aeropuerto y te dan Wi-Fi por 2 horas, por 3 horas, por el tiempo que vas a estar ahí. Y si después tienes que pagar. Pagar. En Venezuela es absolutamente ilimitado, verdaderamente gratuito. Venezuela es el país que más avanzado en materia de acceso a Internet. En América Latina, sin duda, en el continente también, y quizás en el mundo. Nosotros tenemos hoy 62% de penetración de Internet, tenemos más de 16 millones de usuarios constantes que tienen acceso constante, tenemos 1.000 sitios de conexión a través de Infocentros, tenemos 3.000 sitios de conexión gratuita. Es el país que más usa teléfonos inteligentes en América Latina, tenemos casi 12 millones de personas con teléfonos inteligentes y que tienen conexión de datos en su teléfono móvil. Eso es algo que no se consigue en prácticamente ningún país de América Latina. Es decir, hay unos indicadores que son indudables. Parte de eso fue lo que mostramos allá en Ginebra, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, porque hay la construcción, como ya sabemos en estos 15 años, de un imaginario que dice y que postula y que estos comités lamentablemente compran de alguna manera esa visión de que en Venezuela se vienen reduciendo los derechos en materia de libertad de expresión. Y nosotros demostramos con las cifras, con las estadísticas, que eso es absolutamente falso, que hay esa construcción a partir de estadísticas falsas, a través de manipulación, a través de titulares de prensa, y con una serie de titulares y de tweets, ellos construyen una historia ante las Naciones Unidas y nosotros desmontamos. Eso fue el debate muy interesante que se planteó allí. Ahora, el tema del uso de las tecnologías acá, pues todo el mundo tiene la libertad de escribir, de comunicarse a través de las redes sociales, pero si bien es cierto que eso ha ocurrido, también es bien cierto que hay quienes han realizado ataque, incitación al odio, incitación a delinquir, es decir, el tema violento que también se genera a través de las redes sociales y de las cuales, bueno, han sido víctimas el gobierno venezolano, y de eso tampoco se puede quedar de lado. Bueno, una de las cosas que nosotros dijimos allí, porque fíjate, a partir de 5 o 6 casos de personas detenidas por investigaciones penales ligadas a delitos como instigación al odio, violencia, personas que han llamado al magnicidio, y esas personas han sido citadas a declarar y tienen unas investigaciones abiertas. A partir de 5 o 6 casos construir una idea de que aquí perseguimos a tuiteros, que aquí los llamados infociudadanos, que aquí nadie puede escribir. Se le dice a las Naciones Unidas que nosotros bloqueamos el Twitter, que nosotros bloqueamos el Facebook. Es decir, el país que más usa Twitter, una penetración de ya del 35%, es una cosa increíble si lo comparamos con el resto de las naciones. Nosotros tenemos penetraciones en telecomunicaciones que están 20% por encima del promedio de América Latina y 10% por encima del promedio mundial. Entonces, frente a los datos, hay esa, como te decía, ese tipo de cosas, ¿no? Que aquí se persigue a los tuiteros. No, lo que pasa es que hay gente que llama al magnicidio. Aquí hubo una persona que un cuerpo de seguridad le llevó una citación por escrito, como manda la ley, y después que la recibió se fue al Twitter, a su computadora o a su teléfono y escribió: yo no voy a ir a esa situación, y si vienen mañana los recibo a plomo. Literalmente. Bueno, al día siguiente se la llevaron, le metieron los ganchos, de verdad, y entonces después, bueno, se pone como un perseguido político, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, en Venezuela hay la más amplia libertad en materia de telecomunicaciones, de acceso a las redes sociales. Aquí no hay bloqueo de ningún tipo para las redes sociales. Lo que hace falta, sí, precisamente una regulación que en otros países, fíjate, en España y en Francia particularmente, acaban de aprobar 2 leyes que hacen una regresión en materia de libertad de expresión. Son leyes absolutamente regresivas, donde alguien que convoque una manifestación por Twitter en España puede ir preso o tiene que pagar una deuda de miles de euros. Mientras los países desarrollados, los amantes y defensores de la libertad de expresión, hacen retroceder la libertad de expresión, en Venezuela ese debate se da con mucha amplitud. Eso sí, el que comete un tipo de delito, sea tuitero o no sea tuitero, tiene que responder. Tiene que responder. ¿Ameritaría esto alguna reforma a la ley de telecomunicaciones en nuestro país? Mira, este momento quizás. Nosotros creemos que no es por ese punto específico, pues sí creemos que la ley de telecomunicaciones tiene 15 años, fue aprobada en el año 2000,
por el congresillo. Recuerden, ni siquiera fue por la Asamblea Nacional. El periodo en que estaba funcionando la constituyente, el congresillo aprobó esta ley. Esta es una ley que le ha dado un impulso sin duda a las telecomunicaciones, pero han pasado 15 años, hay nuevos fenómenos, hay cosas que están pasando que ni siquiera está el término en la ley. Entonces es difícil a veces definir un fenómeno. El tema del bachacao electrónico es impresionante, ¿no? O sea, todo lo que no se consigue en la calle está y ahora ni siquiera en páginas, ¿no? Porque entonces, bueno, no, la página tal. Sí. Entonces se tomó la acción, por ejemplo, el tema de los vehículos o de los apartamentos. No le ponemos el precio. Pero bueno, una red social, crea una cuenta en Instagram y te publican allí cualquier cantidad. Guerra económica, especulación abierta, cosas que están castigadas en otros países con cárcel, no solamente con multas, con cárcel. Yo creo que en Venezuela hay que hacer una discusión, un debate nacional, y ojalá que esta nueva Asamblea Nacional, que sin duda va a ser una asamblea revolucionaria y popular, se aboque a discutir el tema de las telecomunicaciones, porque es un tema importante. Ecuador modernizó su ley, Argentina lo hizo, Bolivia lo hizo, y yo creo que nosotros tenemos una deuda allí con el tema de las telecomunicaciones. Que estamos muy atrás con respecto a la legislación, o sea, porque es una ecuación difícil, ¿no? Estás muy por delante en el tema de los derechos y muy por detrás en el tema de las leyes, según lo que tú nos estás contando. ¿Qué tan atrás estamos con respecto a nuestros vecinos cercanos? Yo creo que básicamente el tema de regular todos estos fenómenos delictivos, es decir, darles un marco moderno, darles un marco de corresponsabilidad, darles un marco constitucional, es decir, adaptar la ley a la Constitución, aunque la Constitución es del año 99, esta ley de telecomunicaciones era un poco anterior, fue una ley que se discutió en los años 90, que básicamente redactaron los bufetes de las operadoras privadas, es una ley muy liberal, vamos a decir, en el sentido que promueve mucho el desarrollo del sector, la inversión, pero por el lado social, por el lado de la regulación, tiene sin duda vacíos. Hoy en Venezuela no solo es el bachaqueo que vemos en redes, aquí están existiendo fenómenos de bachaqueo de telecomunicaciones, se está usando Venezuela como puente para el tránsito de tráfico de voz y de data que le cuesta al país millones de dólares. O sea, hay fenómenos muy nuevos que la ley tiene que atenderlos. Yo creo que eso es la orientación. Ahora, hay otro tema que se abordó allí cuando se hablaba del tema de los logros en materia de telecomunicaciones, en libertad de expresión, porque veíamos reacciones a través de analistas políticos que decían, bueno, pero no se puede hablar de logros con respecto a las telecomunicaciones, con logros con respecto a la comunicación, cuando hay diarios que van a cerrar por el tema del papel, de las divisas, que no se aprueban, que no hay papeles, que van a pasar ahora solamente a través de Internet. Y allí usted hizo algo como un desglose allí importante de lo que viene ocurriendo con respecto al tema del papel, que me gustaría que lo retomemos acá. Sí, bueno, como representante del Ministerio de Comunicación e Información, por supuesto, en esa reunión, porque obviamente eso no es competencia de Conatel, pero aclaramos la situación ante el comité. En Venezuela hay 97 diarios privados que circulan con la mayor libertad en sus ámbitos nacionales o regionales. Hay solamente 8 diarios públicos, de los cuales uno solo es de circulación nacional. Contamos y aclaramos que el tema de lo que necesita un periódico no son divisas, es papel, ¿no? Son los insumos. Y hay una perversión ciertamente en el modelo de entrega de divisas. Grandes periódicos se hicieron revendedores de papel, incluso pedían a los periódicos pequeños que le depositaran en divisas en cuentas en el extranjero, después que ya tenían el papel importado con divisas del Estado, del pueblo venezolano, y eso fue denunciado por los propios periódicos. Ahí están los remitidos de prensa que fueron denunciados. El gobierno rediseñó el método, ahora el gobierno importa el papel y le entrega es el papel. El 90% de los periódicos diarios han aceptado, y de las imprentas que imprimen diarios y periódicos, han aceptado ese modelo. Tanto es así que uno de estos diarios denunciados, que es el Diario El Nacional, su dueño anda por el mundo diciendo que va a cerrar porque le negaron las divisas, pero él tiene un diario amarillista, un diario casi pornográfico, que se llama El Propio, que se imprime con papel importado por el Estado. Eso él no lo dice ni en las Naciones Unidas ni en ninguno de los foros internacionales. Es decir, mientras él está recibiendo papel para imprimir uno de sus diarios, el otro le dice al gobierno, no, yo no voy a aceptar el papel, yo quiero son las divisas. Y como no le entregan las divisas, entonces él monta este show en el mundo diciendo que va a cerrar porque le están quitando el papel. O llegar al límite de estar fuera del país, decir que tiene prohibición de salir del país de Venezuela, pero declara fuera de Venezuela. Bueno, llegar a ese absurdo. Entonces ahí es. La otra cosa que se dijo muy importante, Dair Jordán, es que las Naciones Unidas creía, por ejemplo, que aquí se han cerrado medios. Precisamente por asumir que esos informes que entregan organizaciones privadas, financiadas por Estados Unidos, por otros países, le dicen que aquí se han cerrado medios, pero no entregan la lista de los medios cerrados. Entonces yo les dije, bueno, ¿dónde está la lista? En los informes no está la lista de los medios cerrados. En Venezuela en 15 años no se ha cerrado un solo medio.
Después, un poco jugando con el lenguaje, dije, disculpen, si es verdad, han sido cerrados 2 medios, Venezolana de Televisión y Katia TV, el 12 de abril del año 2002. En Venezuela no se ha cerrado ningún medio, lo que había en Venezuela es no renovaciones de concesiones, que es una facultad que la ley otorga al Estado, porque el Estado es el administrador de un bien público y de servicio público, que es el espectro radioeléctrico. No hay un solo medio, no hay una sola medida, además estas son medidas públicas que tienen que publicarse, donde se diga que Venezuela ha cerrado medios de comunicación. En Venezuela los medios de comunicación, radio y televisión se han expandido más del 60% en 15 años. Hay casi 200 radios más que en 1998. Hay casi 100% más de radios. Había 36 televisoras privadas de señal abierta en 1998, hoy hay 63. Es decir, el mito de la hegemonía comunicacional, el espectro eléctrico sigue en Venezuela bajo el control del sector privado. Eso es un hecho incontestable, es un hecho estadístico, es un hecho real y lo palpamos todos los días. Ahora, William, cuando ustedes van a ese tipo de reuniones y plantean todo esto con cifras, con nombres de medios que han nacido, con todo esto, ¿qué reciben por parte de estos señores que se creen un cuento, que les llevan en una carpeta o que les mandan por correo electrónico que no tiene que ver con la realidad? ¿Qué feedback reciben Bueno, ahí? lo primero es la cara de sorpresa que, a lo mejor en alguna de esas fotos, ahí está el presidente del comité, un argentino, por cierto, y y la delegación venezolana, que estuvo presidida por la fiscal general, lo que le dijo, en todas las áreas que se habló, yo por supuesto me repito al área que yo trabajé, pero es básicamente, ustedes tienen que ampliar la mirada. Ustedes tienen que ampliar el enfoque. Ustedes no se pueden quedar con unos informes de unas ONG privadas que son actores políticos muchas veces en Venezuela y que actúan como actores políticos. Por ejemplo, las ONG no reconocen que llamar al magnicidio, ¿verdad?, o llamar a asesinar por Twitter a la hija del presidente de la Asamblea Nacional viola los derechos humanos de esa ciudadana. Eso para ellos es libertad de expresión. Pero cuando esa persona es requerida por la justicia por un llamado a asesinar a una persona en concreto, entonces es un infociudadano perseguido. Hay un doble rasero, hay un doble discurso. Y eso o sea, el asalto, porque además no fue un cierre, el asalto a Venezolana de Televisión, aquí están sus trabajadores y trabajadoras que lo vivieron. El asalto a Venezolana de Televisión no es considerado violación de los derechos humanos. Pero una medida de no renovación de una concesión es considerada violación de los derechos humanos de un propietario. Entonces hay una distorsión de la concepción de los derechos humanos, hay una visión sesgada y nosotros les pedimos que por favor ellos reconozcan eso y que amplíen